Gloria a Jesús. Gracias le damos a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Gloria al Rey, al que vive y reina para siempre. Amén. Dios le bendiga. Me acompaña mi hermano Isaías Moreno. Dios le bendiga. Gracias por permitirnos entrar a su casita, ahí donde está. Amén. Ahí donde usted se encuentra. Dios me le bendiga. Dios me le guarde siempre. Amén. Siempre estamos orando. Amén. Por su vida, por todo lo que está sucediendo. Amén. Sabemos que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Dios me le bendiga. Gracias por permitirnos estar una vez más a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Jesús, de aquí de las instalaciones Cristo Rey Vencedor, llevando esta palabra hasta su hogar. Amén. Gracias, porque yo sé que usted muchas veces deja de hacer lo que está haciendo por conectarse. Sabemos que es necesario, amén, alimentarnos de la palabra de Dios, y no nos quedamos, pues, verdad, se podría decir, enanos espiritualmente. Hoy traemos una palabra de parte del Señor y vamos a estar hablando de la estatura espiritual. Vamos a estar hablando de lo que es la estatura espiritual. Y para eso deberíamos de empezar haciéndonos una pregunta. ¿Estamos verdaderamente creciendo en el Señor o no estamos creciendo en el Señor? Es muy importante que nos hagamos esa pregunta nosotros, amén, como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cómo estoy realmente desarrollándome, amén, en el camino del Señor? Sabemos que el ser humano fue diseñado por Dios y fue diseñado verdaderamente para que naciera, fue diseñado para crecer y fue diseñado para que se multiplicara. Amén. Entonces, ahora cuando aparece la palabra multiplicación, ¿cuándo aparece la palabra multiplicación? Amén. Vemos que luego de haber primeramente nacido, amén, crecido, nadie puede, hermanos, multiplicarse, nadie puede dar frutos si primero no crece. Nadie puede multiplicarse si primeramente, hermano, no ha crecido. Entonces vemos, hermano, que esta ley natural se aplica a la ley espiritual. La ley espiritual sería nacemos de nuevo. La ley espiritual sería nacemos del Espíritu. Porque el que no nace amén, del agua y del Espíritu, dice, no podemos, amén, entrar al reino de los cielos. Amén. Ahora crecemos, nos multiplicamos. Eso es en lo natural. Pero ahora vamos a aplicarlo a lo espiritual. Amén. De lo que vemos que a lo espiritual, las cosas son hechas de lo que no se ve, dice la palabra. Amén. Viene de lo que se ve y de lo que no se ve. Ahora, entonces, ¿cómo nos diseñó Dios? Dios nos diseñó primeramente para nacer, nos diseñó para crecer y para reproducirnos. Amén. Usted sabe que en lo natural nosotros vamos a morir después. Pero vamos a ver en lo espiritual. En lo espiritual es nacer de nuevo, nacer del Espíritu y crecer en Cristo, para poder después dar fruto. Si no crecemos, no vamos a poder dar fruto. Amén. Entonces, no basta con que yo me convierta, no basta con convertirme. Amén. Luego de convertirme, primeramente yo tengo que crecer para poder tener, hermano, fruto. Amén. Dios, cuando crió al hombre, Dios primeramente lo puso en el huerto. Amén. Dios lo puso en el huerto, le dio lugar y le dio posición. Pero vemos que luego, después de que vio a Adán solo, usted sabe la historia, mandó a Eva. Y cuando le mandó a la mujer, le dijo, reproduzcanse, multiplíquense. Amén. Porque Adán solo no podía hacer nada. Tenía que tener a la mujer para poderse multiplicar, para poder, amén, producirse. Entonces vemos, hermano, que en la escritura espiritual no es más que lo que necesitamos nosotros para poder tener de Dios aquello, hermano, que necesitamos alcanzar para poder producir de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ahora, a mí me llamaba la atención, amén, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 17, amén, cuando el Señor le dice a Samuel, levántate, amén, vístete y prepárate, porque me vas a ir a la casa de Isaí y me vas a ungir a uno de sus hijos, porque de él me he provisto que sea rey. Entonces vemos, hermano, que el Señor le respondió a Samuel y le dijo, no mires a su parecer, y le dice, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces aquí hay algo que me llamó la atención.
Si usted se enfoca bien en el verso, dice que Samuel, vemos que él se dejó impresionar. Samuel se dejó impresionar por una estatura física. Amén. Muchas de las veces nosotros nos dejamos llevar por la estatura, por el parecer de las personas. Amén. A veces decimos, esta persona, wow, se mira que tiene mucha sabiduría, se mira que es muy, a veces las apariencias se engañan. A veces nosotros calificamos a una persona, hermano, que esté bien con Dios, y cuando en realidad es todo lo contrario. Por eso el Señor dice, yo no miro lo que miran ustedes, lo que mira el hombre. El hombre mira con sus ojos naturales, yo miro lo espiritual, yo miro el corazón. Entonces vemos, hermano, que Samuel primeramente se equivoca 7 veces. Amén. Empieza a llamar a uno de sus hijos, a cada uno de ellos, y usted sabe que la historia, que David andaba por allá cuidando las ovejas. Pero Dios le dice, yo no estoy buscando una estatura física, Samuel, lo que yo estoy buscando verdaderamente una estatura espiritual. Por eso le puse la estatura espiritual que nosotros necesitamos. Entonces vemos que Dios mira la estatura que alcanzamos nosotros dentro. Eso es lo que mira Dios. Dios está interesado en la estatura que cada uno de nosotros podemos alcanzar dentro de nosotros, hermano. Amén. Entonces vemos, hermano, que tenemos que alcanzar una estatura dentro de nuestro espíritu. Ahora dice que la estatura de nuestra alma, la estatura del crecimiento que nosotros hemos tenido en el caminar con Dios. Eso es lo que mira Dios. ¿Cómo está prosperando mi alma? ¿Cómo está prosperando tu alma? Amén. Eso es lo que le importa al Señor. Entonces muchos cristianos se han quedado solo en el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es que nacieron y se quedaron ahí. Se quedaron en ese escalón, se quedaron en esa estatura. Amén. Entonces verdaderamente no han avanzado al otro nivel, nunca han crecido. Entonces son como el síndrome, yo no sé si usted sabe el síndrome de Peter Pan. Si usted busca en Google, ahí está, hermano, va a encontrar que verdaderamente es el síndrome de Peter Pan. Dice que son adultos que nunca quieren madurar, que siempre quieren ser eternamente niños. Amén. Se miran grandes, se miran fuertes, pero realmente son débiles. Son débiles por dentro. No hay, las apariencias engañan. Amén. Muchas de las veces uno dice, wow, qué siervo del Señor, qué sierva del Señor. Pero cuando verdaderamente tratamos con ellos, nos damos cuenta que no hay nada, no hay ni un peso, no hay una madurez espiritual. Entonces vemos, hermano, que es por eso que el niño siempre, hermano, no quiere crecer, porque no quiere tener responsabilidades. Amén. Dice el niño, a mí me van a librar de un matrimonio, me van a librar de tener hijos y mantenerlos, me van a librar de tener un cargo en la iglesia, una responsabilidad. Y más ahorita que todo el pastor quiere, es muy recto. Amén. Entonces no quieren madurar porque no quieren tener esta responsabilidad. Siguen siendo niños para no tener responsabilidades. Entonces vemos que este síndrome, hermano, que es el síndrome de Peter Pan. Amén. Usted sabe que vemos eso, usted lo va a encontrar en Google. Entonces podemos ver que dentro de la iglesia, este espíritu se mueve dentro de la iglesia. Vemos cristianos que son convertidos pero no crecen. No alcanzan una estatura, una madurez espiritual. Siguen siendo niños. Siguen dando las mismas latas. Siguen gateando. Siguen, hermanos, dando se podría decir, muchas cargas. Amén. Todo lo cuestionan. Todo, hermanos, lo reniegan por todo. Son niños, amén, que verdaderamente no han crecido. Tienen el síndrome de Peter Pan. Amén. Entonces nunca van a alcanzar una madurez espiritual. Porque vemos, hermano, que siempre ellos solamente confesaron, se quedaron en el nacimiento, pero no han crecido. No han crecido. Para poder dar fruto, primeramente hay que crecer para poder multiplicarse, para poder producirnos. Si no, no vamos a poder producir. Amén. Gloria a Jesús. Vemos que en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12, dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Y le dice, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque sigue siendo niño, porque es niño. Amén. Vemos que en el Nuevo Testamento, vemos que había mucho problema en la iglesia del Nuevo Testamento, que habían muchos niños, no habían madurado espiritualmente. Amén. Les exhortaba, amén, el escritor de Hebreos, y les decía
que verdaderamente tenían que ser maduros espiritualmente. Dicen, no, ¿por qué usted ya tiene necesidad de comer comida sólida? No de leche solamente. Ya tienen que comer sólido, pero en realidad no son capaces, no han madurado, todavía no han crecido. Hay muchos que andan queriendo tener ministerio solo porque nacieron de nuevo, pero en realidad no han crecido espiritualmente, no han llegado a una estatura espiritualmente para poder desarrollar su ministerio. Para poder yo dar fruto, tengo que crecer primeramente espiritualmente. No basta solo con convertirme, no basta solo de que yo haya aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. Entro en el proceso del crecimiento. Vemos que cuando nace un bebé, primeramente tiene que la mamá alimentarlo, amén, tiene que crecerlo, amén, para que pueda ir poco a poco creciendo hasta que se desarrolle y dé fruto. Lo mismo es en lo espiritual. Somos bebés recién nacidos. Cuando recién aceptamos a Cristo somos bebés, pero hay muchos que se quedan siendo bebés, se quedan solamente gateando, mas no son capaces de dar el paso, de caminar. ¿Por qué? Porque no pueden, amén, porque no tienen la capacidad, no tienen la habilitación de poder desarrollar cierto encargo, amén. Sabemos que un ministerio requiere, hermanos, de una estatura espiritual. No requiere nada más de nacimiento, requiere de crecimiento para poder multiplicar, para poder yo producirme, amén. Entonces vemos que este problema es lo que ellos tenían, que no querían crecer espiritualmente, amén. Crecían de estatura física, pero no crecían verdaderamente espiritual. Vemos, hermanos, vemos a uno de ellos, el Goliat, era grande en estatura, pero de espiritual no tenía nada. Amén. Vemos a David, un frasco pequeño, mijo, porque dice que David era pequeñito, amén. Se enfrenta a ese gigante, a ese Goliat. ¿Por qué? Porque vemos que David había alcanzado una madurez espiritual, una estatura espiritual. Él sabía lo que verdaderamente, hermano, tenía en él, amén. Entonces vemos que él venció al Goliat cuando todos le estaban huyendo. ¿Por qué le huían? Porque carecían de una estatura espiritual, amén. Por eso es que huían, porque no podían contra ese gigante. Ese filisteo venía atemorizando a los hijos de Dios. Porque hoy la iglesia está sufriendo de Cristo. ¿Por qué la iglesia está padeciendo? ¿Por qué la iglesia no puede enfrentar, hermano, a estos gigantes que se levantan? Porque no hay una estatura espiritual, amén. Porque muchos en la iglesia está el espíritu con el síndrome de Peter Pan, amén. Solamente son niños espirituales, pero no han crecido. Por eso no se pueden multiplicar, no pueden desarrollarse. Ahora, pregúntese usted misma ahí en su casa, usted mismo en su casita, dígase usted misma, ¿será que yo he crecido espiritualmente? ¿O será que sigo igual? Tengo una plantita bonsai ahí, se me olvidó traerla para acá. Muchos nos quedamos así, amén. Por eso le puse al anuncio, puse 3 plantas. Una cuando recién está, hermano, pequeñita, mediana y grande, porque nosotros vamos, hermano, a niveles. Pero hay muchas veces que no hemos llegado a cierto nivel y ya queremos ministerio, ya queremos pastorear y no estamos todavía capacitados para poder llevar un ministerio, amén. No basta con convertirme, no basta con que me haya bautizado el Espíritu Santo, no basta hablar lenguas, no basta danzar, amén. Esos son dones del Espíritu Santo. El crecimiento es otra cosa, amén. La madurez es otra cosa. Entonces yo veo acá cómo usted puede darse cuenta, hermano, de que verdaderamente está creciendo espiritualmente. Pregúntese usted. Fácil, yo le puedo decir, fácil se puede usted dar cuenta si está creciendo espiritualmente. Si usted sigue siendo el mismo de hace 5 años, usted no ha crecido. Usted está estancado en la iglesia, usted está ocupando un asiento en la iglesia y nada más. Usted nada más lo que está haciendo en la iglesia es un bulto que lo cuenten más. Pero en realidad no puede ejercer un cargo dentro de la iglesia porque no ha madurado. Son niños que cuando se les da un cargo lo dejan tirado y se van, porque les falta madurez espiritual, les falta crecimiento. Se han quedado solamente con la conversión, pero no han crecido espiritualmente. Y ese es el problema de la iglesia. Hoy en día en todas las iglesias hay mucho problema de esto. ¿Cuántos han dejado sus cargos? ¿Cuántos han dejado todo tirado? Cuando yo le doy un cargo a un hijo, a un miembro de la iglesia, se le da porque lo puede llevar esa carga. Porque, hermano, a un niño no lo podemos cargar. A un niño no lo podemos cargar. Si usted le da un peso que sobrepasado a un niño de 5 años, pues no lo va a poder cargar. Amén. Usted le va a dar conforme a su capacidad, conforme se va desarrollando. Entonces vamos adquiriendo nosotros responsabilidades, vamos nosotros adquiriendo, hermano, los puestos que nos va a ir dando el Señor. Pero es a través
de los frutos, del crecimiento que nosotros vayamos teniendo en el camino del Señor. Pero si somos puros niños fluctuantes, que por doquiera nos anda llevando el viento, amén, por doquiera dice viento de doctrina, amén, escuchamos una palabra acá, nos vamos para acá, escuchamos otra allá que me gustó, me voy para allá, ahora ya no me gusta aquí, ahora me voy para allá, y así andamos, porque no hemos crecido espiritualmente. Nos falta la estatura espiritual que necesitamos para poder dar y producir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amén. Nosotros no podemos, si verdaderamente no crecemos, no vamos a poder reproducir lo que Dios espera de ti y de mí. Amén. Entonces, vemos que si nosotros nos quedamos estancados y no podemos crecer, no le estamos dando ganancia a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nada. El Señor pagó en la cruz del Calvario su sangre, se derramó su sangre, murió por nosotros. Y para que no le llevemos fruto, para que seamos tropiezo para su obra, dime, ¿qué casos tendría que el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario? Si no estamos dando la talla, no estamos creciendo espiritualmente, si no nos estamos desarrollando, no podemos producir nada en la viña del Señor. Amén. Dice que nosotros somos árboles. El Señor nos simboliza como árboles. Amén. Nos dice que somos como árboles nosotros, pero realmente ¿qué clase de árbol somos? Somos como aquel higo que el Señor vino y le dijo cuando tenía hambre, vino y quería cortar un higo y no dio higo. El Señor lo maldijo. Amén. Entonces vemos, hermanos, que hay muchos árboles que nada más están verdes por fuera, pero no crecen. Amén. Por dentro no han crecido, no han madurado la estatura, no han tenido la estatura que verdaderamente deben de tener para poder dar los frutos. Amén. Del Espíritu Santo. Entonces, usted, si no ha crecido, no puede multiplicarse, porque primero se crece para poder luego multiplicarse. De lo contrario, no nos vamos a poder multiplicar. Si no crecemos, no nos vamos a multiplicar. Nos vamos a quedar así, miren. Les recomiendo que se vaya a Google e investigue el síndrome de Peter Pan. Amén. Ahí se va a dar cuenta usted realmente. Ahí está en Google. Marcos 5. Quiero llevarlo al libro de Marcos porque me llamó la atención también este personaje. Ahí vemos donde había el encuentro de Jesús con el Gadareno. Hubo un encuentro, Marcos 5, capítulo 5, versículos 3 al 4. Dice que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo, ¿no? Atarlo. Ni aún con cadenas, afigúrese. Ni aún con cadenas, porque muchas veces ya había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas. Escuche esto, y destrozado los grillos. Y nadie, dice, era tan fuerte como para dominarlo. Mire, a mí me llamó la atención este pasaje mucho, porque este pasaje muchos hermanos lo miran como a un hombre que está atado. Pero vamos a verlo de otra manera. Espiritual. Vamos a verlo. Dice, aquí lo que yo puedo, hermano, entender en este pasaje, está hablando de una competencia, pero es opuesta de una estatura espiritual. Amén. Vemos que aquí él ya había tenido antes se podría decir, porque aquí lo que está hablando dice que antes, dice que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo. Quiere decir que sí podían atarlo antes. Ya antes lo podían haber atado, pero dice que llegó un momento que este espíritu ya no era espíritu, ya no era ni espíritu, ya no era ni demonio, sino ya era una legión. ¿Por qué era una legión? Él fue creciendo en su estatura espiritual, pero opuesta, la maldad creció. Amén. Entonces vemos que ya nadie podía echarlo fuera. Nadie, dice, hermano, dice que nadie era tan fuerte como para poderlo dominar. ¿Qué pasa aquí? Que nadie tenía la estatura suficientemente espiritual para poder, nadie le llegaba a la talla espiritualmente para poderlo, hermano, liberarlo. Tuvo que venir el Señor Jesús. Acuérdense que cuando vinieron unos y le dijeron, Señor, tus discípulos no pudieron hacer nada de echar fuera este demonio. Entonces dice que ¿qué es lo que pasó? Entonces vemos, hermano, ¿por qué no pudieron? Los discípulos andaban con el Señor Jesús, los discípulos sabían de la palabra, los discípulos tenían conocimiento, hermano, de la palabra, los discípulos sabían, hermano, tal vez la Torá, sabían todo, tenían un conocimiento. Amén. Ellos veían, pero más sin embargo, el conocimiento no basta. Ellos carecían de una madurez espiritual. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? No estaban en la estatura espiritual para poder echar fuera
esos demonios que este gadareno tenía. Amén. Entonces vemos que la maldad ahí había crecido. Por eso dice que llegó a una estatura donde ya nadie podía echarlo fuera. Era fuerte que ya nadie podía. Amén. Todos le huían. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? El Señor le ha dado autoridad a su iglesia. El Señor le ha dado, hermano, poder a la iglesia del Señor. Vemos que la iglesia tiene poder, tiene autoridad. Entonces a veces como que nos jactamos tanto, hermano Isaías, de ese poder, pero en realidad no se nos sujeta a nadie. ¿Por qué no se nos sujeta a nadie? Porque nos falta madurez espiritual, nos falta llegar a la estatura espiritual que Dios quiere que lleguemos, porque nos hemos conformado solamente con la conversión, nos hemos conformado nada más, hermano, con el puro nuevo nacimiento. Pero vemos que hay un proceso, amén, de crecimiento. Si no crecemos, no vamos a poder multiplicar, no vamos a poder producir. Ese es el problema que está pasando en la iglesia de Cristo. Amén. Entonces vemos, hermano, mire lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 18, perdón. Lucas 4, 18. Vemos que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Esto también lo encontramos en Isaías 61. Aquí estamos viendo al Señor Jesucristo. Amén. Aquí estamos viendo lo que yo veo en este pasaje. Yo puedo ver, hermano Isaías, unos puntos claves. Amén. Número 1, dice que el Señor nos ha ungido. ¿Para qué nos ha ungido? Nos ha ungido para llevar las buenas nuevas. O sea, el primer paso, fíjese, nos ha ungido para predicar, nos ha ungido para hablar de las buenas nuevas. Eso es lo más básico. Eso es un bebé que gatea. O sea, esto todo el mundo lo hace. Todo el mundo predica, porque dice ir y predicar el evangelio. Predicamos a la familia, predicamos a veces allá en la calle, lo que nos encontramos, hablamos de que esto es predicar. Estamos gateando, eso es como gatear. Todo el mundo tiene esa primera unción de predicador. Todos quieren predicar, todos predican, pero ahí se han quedado. Entonces, esa es la primera unción. Entonces vemos, hermano, que ese es el primer escalón, es la primera medida, porque vemos que todo el mundo quiere predicar, y así es. Amén. Pero el crecimiento, esa parte, ese es el nacimiento. Por eso nosotros ahora estamos realmente nosotros creciendo. ¿Será que ya nos detuvimos en ese crecimiento, en ese paso, y no hemos crecido? Amén. Porque este paso, hermano, es gatear. Este paso no es caminar, es un bebé que gatea. Amén. Está nada más llevando las buenas nuevas, el único. Entonces, pero vamos a ver el segundo. El segundo dice, mire, para dar libertad a los cautivos. Eso dice la palabra. O sea, ya no solo voy a predicar lo que yo predico, voy a vivir lo que yo predico. No sé si están entendiendo. Ahí ya voy a poner por obra lo que yo predico. Voy a dar mi testimonio de que Cristo me ha salvado, de que Cristo me ha limpiado con su sangre, de que soy una nueva criatura. O sea, tengo que dar la talla, amén, que Dios quiere que yo dé. Ese es el problema de las iglesias, que no han llegado a la talla. Muchos se quedan 10, 15 años y siguen con el nuevo nacimiento. No han crecido, siguen igual. Hay gente, hermano, que a mí me ha tocado platicar con ellos, y créame, hermano, que hay mucha gente que no ha crecido. Se admira de un evangelio que verdaderamente no le han instruido. Porque hoy en día, ¿qué clase de predicaciones estamos escuchando a través del Facebook, a través, hermano, de YouTube? ¿Qué clase de comida espiritual nos estamos alimentando? ¿En qué iglesia estamos nosotros congregados que el pastor verdaderamente no se está encargando de que yo crezca? No me está alimentando bien. Amén. No me da el tiempo que yo necesito como oveja para que yo pueda crecer. No puedo contestar las preguntas que me hagan. Entonces tenga cuidado, porque un pastor tiene que contestarle sus preguntas. Usted tiene que crecer. Si no crece en esa iglesia, verdaderamente no le están dando la comida que usted necesita. El pastor le falta crecimiento. Amén. Solamente nació de nuevo, pero no tiene que darle. Tiene que crecer. Hay muchos que corren al ministerio, hay muchos que corren a predicar. Son bebés que están gateando nada más. No se admire porque esté predicando. Fíjese los frutos. Amén. Por sus frutos, dice el Señor, los conoceréis. ¿Cuántos predicadores hay?
Todos predicamos, todos. Hermanos, si su niño de unos 5, 17, 8 años se convierte, 10 años, ya puede predicar, ya está predicando. Aparte es que se vaya desarrollando en el evangelio. No se le puede dar un puesto, no se le puede dar un cargo, porque no es responsable todavía de llevarlo a cabo. Así está la iglesia. A veces se molestan porque el pastor no mira los frutos. ¿Cómo se le va a dar un cargo si no hay frutos? No ha crecido, no ha madurado. No podemos darle. Entonces a veces, por eso muchas veces se van de las iglesias. Es que no me toman en cuenta. No, estamos cuidando que es un bebé, no puede llevar ciertas cargas porque no hemos visto su crecimiento. Amén. Viene de vez en cuando a la iglesia, pero así quiere predicar en la iglesia, quiere púlpito. Amén. Entonces vemos, hermanos, que para predicar podemos empezar allá afuera, porque la iglesia ya es para un crecimiento espiritual, porque usted tiene que cuidar el rebaño que está dentro. Amén. Si el pastor va a confiarle a usted un rebaño, amén, usted tiene que estar ciertamente a un nivel maduro espiritualmente, tiene que crecer espiritualmente. Entonces yo voy a dar de lo que yo tenga, de mi crecimiento espiritual. Amén. Entonces yo ya puedo mostrar a través de mi crecimiento mi actitud, lo que haya en mí, mi obediencia. Amén. Entonces se puede evidenciar. Tengo que evidenciar lo que verdaderamente hay en mí. Amén. Ya hay muchos hermanos que no podemos ver nada, no podemos ver frutos dentro de la iglesia. Entonces lo que yo predico tengo que mostrarlo, lo que predico. Amén. Porque qué triste que yo traiga una enseñanza y que yo verdaderamente la traiga, que yo solamente predique porque estoy gateando, pero que verdaderamente no pueda caminar, no vean nada de fruto en mí. Entonces yo tengo que dar testimonio. Amén. Primeramente, si estoy predicando, tengo que dar testimonio para poder yo verdaderamente dar la talla, la estatura que Dios quiere que tengamos nosotros. Entonces vemos que hay muchos problemas, porque vemos que todos, por eso muchas de las veces se nos presenta alguien endemoniado y no podemos echarlo fuera, porque todo el tiempo empezamos a reprender y a reprender y a reprender, pero realmente no se sujetan. ¿Por qué? Porque no hemos alcanzado la estatura, la madurez espiritual. Amén. Ese es el problema, que hay muchos con ese problema en la iglesia. Vemos que este gadareno dice que nadie era lo suficientemente fuerte, dice, para echarlo fuera. Amén. Entonces vemos que aquí les faltaba estatura, no tenían estatura espiritual. Entonces, cuando yo veo esto, yo veo los hogares, cómo están los hogares hoy en día. Hay padres a veces que los niños los gobiernan, que los niños, hermanos, los dominan. Niños pequeñitos, yo veo niños de 5 años dentro de la iglesia, que los padres, los niños los mandan. Y a veces no se deje, o se tiene que tener el control de su hijo, no su hijo a usted. Pero a veces ese niño de 5 años, hermano, los gobiernan, porque no ejercen la autoridad, no tienen la estatura espiritual que necesitan. ¿Cómo un niño a mí me va a gobernar? ¿Cómo un niño a mí, que soy su padre, me va a mandar? Chiquillo tremendo, yo le doy 2 nalgaditas, que se aplaca, pero tenemos que ejercer la autoridad, porque la palabra me enseña que dice que tenemos que darle vara al niño también. Amén. Vara, pero tampoco abuse. Amén. Entonces, pero sí es bueno disciplinarlo. Dice que lo evitamos de ir al Seol. Pero hay padres, es que mi niño chiquito, pobrecito. Y hacemos yo veo muchos padres que hacen lo que el niño dice. Mami, quiero el celular. Ahí se lo dan. Ay, hacen berrinche. Ahí está ahí, mijito, pero por favor cállate. No, nos falta estatura espiritual. Aleluya, amén. Amén. Nos falta. Entonces ahí donde está la autoridad que nosotros podemos ejercer. Amén. No podemos permitir que ese espíritu venga y atormente nuestra vida. Ya es tiempo de que usted ejerza la autoridad con esos chiquitos en su casa. Más ahorita en esta cuarentena, ¿quién es lo que manda? Viendo que usted anda ahí haciendo la comida porque el niño, tengo hambre, así. No, póngalo, que ahorita esta cuarentena aprenda responsabilidad en su casa. Ahorita que no están yendo a la escuela, póngalo a cocinar, póngalo a lavar, si tiene mujercita ahí, al varoncito también. Amén. Verdaderamente no se les va a acabar, el varoncito no se va porque muchas veces venimos de machismo. No, a mi hijo no lo ponga porque él es varoncito. No se le va a acabar, no se le va a quitar nada. Enséñelo. Amén. Gloria a Jesús, para que el día de mañana ellos sean responsables. Entonces nosotros tenemos que ejercer, hermanos, llegar a esa estatura espiritual, porque nos falta madurez espiritual dentro de la iglesia. Por eso nosotros muchas de las veces no podemos ejercer, no podemos mandar, no podemos tomar la autoridad en nuestra casa, porque ya la hemos perdido. Amén. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, versículo 2 dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Mire qué hermoso nuestro Dios. Vemos que Dios aquí está hablando, aquí Santiago está hablando y está diciendo que las pruebas, dice que nos van a llevar a un cierto nivel. Las pruebas nos van a llevar a un cierto crecimiento. Es necesario pasar pruebas. Entonces pasar necesidad es necesario. Amén. Nos ayuda, dice que nos ayuda a crecer. No se queje. Muchas de las veces nos quejamos. Ahorita, por ejemplo, este coronavirus. Yo no sé verdaderamente. Esta es una prueba. ¿Cuántos tienen temor de esto? Porque yo veo que hay muchas veces gente cristiana que llega a una depresión. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Porque todo esto son pruebas que Dios manda para el cristiano. Entonces, ¿cómo estamos tomando esto? Dice Santiago, gozaos. O sea, tenemos que gozarnos. Gloria a Dios por este virus, porque me ayuda a crecer, me ayuda a tener fe, me ayuda a madurar, me ayuda a crecer, me ayuda a confiar más en Dios, porque yo agarro su palabra ahora que dice que Él nos va a guardar a sus hijos. Pero tengo también que llevar a cabo lo que el Señor me dice, porque yo no puedo andar, hermano, fuera, salirme de la cobertura de Dios y querer que Dios me proteja y me cubra. Amén. Usted acuérdese, usted sabe que cuando usted agarra una cobertura de un carro, amén, hay ciertos tipos de cobertura, hay ciertos precios que le cubren. Amén. Hay full cover, hay la nada más lo que pide la ley, pero no le cubre a usted, cubre el daño de la otra persona. Entonces, si usted se sale de los límites, usted sabe que no lo va a cubrir. Lo mismo es la palabra de Dios. Dios nos da instrucciones en su palabra. No tenemos que salirnos de su cobertura para que Él nos guarde, para que Él nos proteja. Es donde podemos decir, gloria a Jesús. Me gozo por lo que está pasando, porque sé que Dios nos guarda. Amén. Yo sé que hay que clamar por aquellos que verdaderamente no tienen fe. Por eso es esta palabra, para que usted la reciba en su casita y para que usted tal vez la comparta ahí. Si va a ser de bendición para una persona tal vez que tenga necesidad de Dios, que esté pasando por depresión, esta palabra le va a dar consuelo. Amén. Santiago dice, gozaos cuando se encuentren en diversas pruebas. Entonces, si lo corrieron trabajo, pastor, pero ¿cómo usted me voy a gozar si no tengo trabajo? A todos nos descansaron. Pues Santiago nos está diciendo que tenemos que gozarnos. Amén. Nos está diciendo, gócense cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Alguien de ahí ya se murió por falta de alimento? Dígame, porque de aquí Cristo Revelador le mandamos. No, es en serio. Si a alguien le falta comida, que sea cristiano. Pero dice la palabra que no nos va a faltar nada a los hijos de Dios. Amén. Amén. Y si Dios nos deja 2, 3 días, ¿sabe por qué nos deja sin comer? Porque hay un propósito que Dios quiere que aprendamos. Aprender a recibir de Dios lo bueno y lo malo. Porque muchas de las veces Dios tiene que disciplinarnos de esta manera. Amén. Porque a veces no valoramos lo que tenemos. Todo mundo, por ejemplo, ahorita, mijo, el aire no lo valoramos. Ajá. El aire, nadie valora el aire. Y ahorita que todos están muriendo de que les falta el oxígeno. Ahorita hasta los que están en el hospital les está faltando el oxígeno, porque hay cristianos que les falta el oxígeno. Hasta ahí valoran el aire. Fíjense, tenemos el aire. Póngase usted a pensar, no les damos gracias a Dios por el aire, por el oxígeno que respiramos. Somos tan mal agradecidos que ni siquiera lo valoramos, ni siquiera le decimos gracias, papá, por este aire que respiramos. Hasta que nos falta, hasta que verdaderamente estamos en la necesidad, ahí sí clamamos a Dios. No, demos gracias a Dios por todo, en todo tiempo. Salga afuera, abra su puerta y mire que, hermano, qué hermoso día nos ha hecho el Señor. Aleluya. Amén. Tenemos nosotros, aunque estamos en medio de toda esta tormenta, dijo el Señor que nos va a mandar, dice que van a venir tormentas, van a venir, pero dice, no nos preocupemos. Dice, estemos tranquilos, confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces vemos que nosotros estamos del lado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él le dijo a la tormenta que se calmara y se calmó. Le dijo al mar, tranquilízate mar, y se calmó. Amén. Entonces lo único que nos toca nosotros hacer, creer en la palabra, tener fe, gozarnos en las pruebas que vienen de parte de Dios. Amén. Entonces muchas de las veces el pasar necesidad es necesario para poder crecer. Nos ayuda a crecer la necesidad. Lo que está pasando te ayuda a crecer. Si no, ¿cómo vamos a saber si crecimos o no espiritualmente? Tiene que venir la prueba para ver si ya no me afecta la prueba. Ahí me doy cuenta que estoy creciendo. Pero si a usted todavía le afecta, usted no ha crecido. Usted todavía tiene el síndrome de Peter Pan. Gloria a Jesús.
Hermanos, allá, ayúdenme. Amén, gloria a Dios, aleluya. Estamos gozando, a ver dónde están los de Cristo Rey vencedor ahí. Está a punto, amén. Aprovechen el tiempo que está ahorita. Estamos aquí con nuestro pastor, amén. Escuchando esta palabra, necesitamos crecer. Dígale a tu alma, necesitamos crecer. Porque es tiempo de crecimiento para ir con Dios. Es tiempo de establecernos ya. Es tiempo de que despertémonos del sueño, levantémonos de los muertos, porque Cristo viene pronto. Amén. Por eso hoy escuche la palabra, porque al sonar de la trompeta tu nivel espiritual tiene que estar en el nivel que Dios quiere. Cuando suene la trompeta, cuando venga el Señor a llevar a su pueblo, tiene que usted estar preparado ya. No como este, sino que tiene que crecer y con frutos, para que cuando Cristo dice, cuando allá estemos en la presencia de Dios, podamos dar al Señor lo que Él nos pidió, y el crecimiento que tenemos que llegar para poder ser la novia de Cristo, la iglesia de Cristo. Así es que levántese, vámonos, ánimos, aleluya. Bendición. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Alabanza. Amén, así es, mis hermanos. Gloria a Jesús. Comparta esta bendición, compártala, amén. Aleluya. Vamos a estar trayendo estudios, amén, de la palabra del Señor. Necesitamos ser instruidos, necesitamos verdaderamente, si tenemos duda, mándela ahí, amén, a través por texto ahí. Nuestro hermano Alcides, que está en las cámaras, él puede darnos las preguntas, amén, que usted está haciendo ahí a través de al final vamos a estar contestando algunas preguntas si usted tiene alguna duda de lo que estamos predicando hoy. Amén. Vemos que la prueba, ¿qué es lo que va a producir la prueba? La prueba produce crecimiento. Produce madurez. Entonces, si crecemos, vamos a poder dar fruto. Si no crecemos, no vamos a poder dar fruto. No podemos anhelar, hermano, ministerio si no estamos dando la talla. No vamos a poder llevar un ministerio a cabo. ¿Por qué? Porque no tenemos el crecimiento espiritual. Entonces vemos, hermano, que entonces Dios está probando la estatura aquí. Ajá. Está probando la estatura de la iglesia. Claro. Amén. Está probando la estatura de la iglesia, porque Dios nos está, hermano, midiendo. Mire, está midiendo a la iglesia para poder ver si estamos creciendo espiritualmente o no estamos creciendo. Por eso Dios mismo nos mete a pruebas. Ajá. Dios nos metió a prueba. Esto es una prueba. Porque Dios quiere ver a dónde está usted parado. Porque dice su palabra, todas estas plagas las vivió el pueblo de Israel en Egipto. Sí, amén. Amén. Ya las vivió Israel en Egipto. Amén. Ya las vivió. Entonces Dios quiere ver realmente qué va a hacer su iglesia en medio de todo esto. A ver si la iglesia verdaderamente tiene fe, sigue igual, dándole gloria, clamando a Dios, orando, o se ha acomodado en esta cuarentena en la casa. Cuidado, porque hay peligro, hay un peligro si se duerme. Amén. Peligro si se duerme. Aleluya. Amén. Porque ahorita, hoy en día, en esta cuarentena, tiene usted que estar velando, tiene que estar orando, tiene que estar confiando en el Señor. Porque si se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Cristiano que se duerme, se lo lleva el diablo. Oh my God. Amén. Entonces, hermano, ahorita es tiempo de buscar más de Dios ahí en su casita. No se está congregando, pero quiero ver a muchos que se estén conectando ahí, porque a veces no se conectan, hermano. Aquí tenemos miembros y son pocos los que se conectan, como que están disfrutando de la cuarentena, de esta palabra. Dirá, ya vamos a volver y vamos a volver otra vez, pero no valoran lo que tienen. Valore ahorita, porque acuérdense que esta palabra un día la va a necesitar y ya no va a haber. Amén. ¡Aleluya! No resista a la sana doctrina. Amén. Porque muchos dicen que no sufrirán la sana doctrina. Entonces tenga cuidado, no vaya a ser usted uno de esos. Gócese la palabra, ahí póngale amén, ahí mande amén, ahí diga amén, gloria a Jesús. Usted puede gritar en su casa, grite en su casa. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Miren lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, dice Pablo, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo, dice, como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Mire lo que Pablo decía. Mire, hermano, la estatura de Pablo. Pablo nosotros tenemos que pensar como pensaba Pablo. Mire, dice, hermano, Pablo decía, todo lo tengo
todo lo que yo tengo, lo tengo por basura. Lo estoy desechando. Porque quiero ganar a Cristo. Hay un propósito. Pablo decía, quiero ganar a Cristo. Quiero tenerlo de mi lado. Quiero complacerlo. Amén. Con tal de complacer a mi Cristo, yo renuncio a todo. Todo lo tengo por basura. Amén. Todo es vanidad. Eclesiastés dice que todo debajo del sol, todo es vanidad. Dice el Señor en su palabra, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Se va a acabar la ciencia, se va a acabar la profecía, se van a acabar. Dice que todo se va a acabar. Pero acuérdese, lo que no se va a acabar es la palabra de Dios. Eso permanece para siempre. Amén. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente, hermano, tenemos que cimentarnos en la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos hace crecer. Amén. ¿Quién da el crecimiento? Dice Apolo sembró, Pablo sembró, pero el que da el crecimiento lo da el Señor. Entonces, si usted rehúsa la palabra de Dios, no va a crecer, siempre va a estar enano. Amén. Acuérdese que la palabra, para poder crecer, primeramente tiene que hacer algo en nosotros, nos va a limpiar. Y al limpiarnos nos va a doler, porque nos va a arrancar cosas, pero es para un crecimiento, para después de llevar el crecimiento, poder dar fruto. Aleluya. Porque usted no va a poder dar fruto si no ha crecido. Amén. Aleluya. Entonces vemos, hermano, que Pablo decía, yo lo tengo por basura, todo lo que tengo, porque quiero ganar a Cristo, quiero crecer en Cristo. Eso decía Pablo. Ahora vemos que Pablo decía, yo ya he trabajado más que todos ustedes. He trabajado más que otros en la gracia. Pablo decía, yo he crecido más que otros en la gracia. Pero hay gente, hermano, que ha recibido solamente la salvación por gracia, pero ahí se han quedado. Solamente en la gracia, en la salvación, y ahí se han quedado. No quieren crecer. Amén. El síndrome de Peter Pan. No quieren crecer. Ahí quieren estar, hermano, estancados. ¿Y sabe por qué? Porque no quieren responsabilidad. A veces en la iglesia vemos, hermano, y queremos darle oportunidad a personas. Yo no sé, aquí en mi iglesia pasa, yo no sé en la suya, creo que en la suya no todos son obedientes, gloria a Dios. Pero aquí en esta iglesia sí. A veces, no, fíjese que no estoy preparado todavía. Ni lo va a estar. No ha crecido espiritual. Aleluya. ¿Cómo va a crecer espiritual usted? Dice que usted va a ver los frutos. Si no sirve, no va a haber frutos. Tiene que empezar a servir. Cuando su pastor lo manda, su coordinador lo manda a hacer algo, hágalo. Si no, nunca va a crecer. Amén. Se le va a dar conforme usted va creciendo. Amén. Se le va a poner cargas conforme usted va creciendo. Si a usted le dan un cargo de coordinador, no se queje. Ay, que estoy bien cargado, ya no aguanto la carga. Es que mira, a mí solo me dicen, me estoy encargando de todo. Puros líderes que tengo a mi cargo son rebeldes. No se queje. Si se le dio esa carga, porque la puede llevar. Amén. Porque la puede llevar, por eso se le dio. Amén. Entonces, hermano, solamente venir a Cristo, decirle, Señor, entréguele todo al Señor. Despójese. Pero no es que no la pueda llevar, por algo se la dio al Señor. El Señor le está ayudando a llevar esa carga. Amén. Entonces tenga cuidado, porque si no, hermano, vamos a volver otra vez, nada más para atrás, en vez de ir para arriba. Vamos para abajo. Amén, gloria a Jesús, pero no se me achicopale. Amén, dele gloria a Dios. Entonces la prueba produce crecimiento. Amén. Entonces estamos viendo, hermanos, que muchos se quedan solamente con la gracia, se quedan ahí estancados. Mire lo que dice Efesios 4:13. Efesios 4:13. Dice la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. ¿Qué es lo que dice el Señor aquí? Yo soy la medida. Dice el Señor, yo soy la medida, yo soy la estatura. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que llegar a crecer a la estatura, a la medida de ¿quién? De Cristo. Amén. Dice el Señor, quiero que lleguen a mi nivel. Y dice que lo podemos hacer. ¿Qué dijo el Señor? Mayores cosas haremos en su nombre. ¿Por qué lo dijo el Señor? Porque podemos hacerlo. Una cosa es que seamos haraganes. Una cosa es que queramos tener el síndrome de Peter Pan para no crecer, para tener excusas, porque si me ven crecer, no me van a dar responsabilidad y yo no quiero. Me encanta el dinero, me encanta trabajar, me encanta dormir. Después tengo que ir a vigilia, tengo que ir a mil y es lo que no quiero. Ese es el problema, que muchos se quedaron solamente con el nacimiento, pero no han crecido. Entonces, ¿cómo llego al nivel de Cristo?
¿Cómo llego al nivel de Cristo, hermano Isaías? Aleluya. ¿Será que si te escupen, le dices, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen? Son arrogantes. O verdaderamente le maltratamos. Entonces, ¿cómo puedo llegar yo al nivel de Cristo? Me doy cuenta, cuando verdaderamente me escupen, los perdono, no les guardo rencor. Hablan de mí, oro por ellos para que Dios los perdone, para que no les tome en cuenta su pecado. Eso es cuando yo me doy cuenta que estoy llegando, buscando la perfección en Cristo. Pablo decía, yo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero ahí voy hacia la meta. Que eso sea, hermano, el propósito de crecer, llegar a un nivel, amén, espiritual. Porque por eso el diablo, hermano, no sufre amenaza en su reino. Amén. Ahorita está el filisteo, hermano. El filisteo, sí está atemorizando a la iglesia, el filisteo. Aleluya. ¿Quién es este filisteo? ¿O dónde está alguien que se levante y diga con esa estatura espiritual para poder vencer al filisteo que está atemorizando a la iglesia de Cristo? Todo el mundo, hermano, reprende. Todo el mundo habla. Todo el mundo, hermano, dice que hace guerra espiritual. Pero realmente, hermano, ¿qué está haciendo? ¿Realmente está impactando al reino de las tinieblas? ¿Le está haciendo amenaza o se ríe el enemigo? Se ríe el filisteo. Porque vemos, hermano, que el gadareno dice que nadie tenía lo suficientemente, estaba lo suficientemente fuerte para echar fuera esa legión que él tenía. Ajá. No podían. Entonces vemos que aquí lo que había, sí había una estatura, hermano, una estatura espiritual, pero de maldad. Amén. Ya no era espíritu, ya no era un demonio, sino era legión. Eran más de 2000, hermano, demonios dentro del gadareno. Fue creciendo. ¿Cómo es eso que la maldad se fue aumentando? Fue creciendo porque no había nadie lo suficientemente con una estatura espiritual de parte de Dios, de parte del bien, y echar este demonio fuera cuando era espíritu. Veo que hay hijos, hermano, veo que hay padres cristianos que no pueden con sus hijos adolescentes en la casa. Ya no aguanto, amigo, está endemoniado, me pega, me azota. ¿Por qué no puede usted echarlo fuera? ¿Por qué no puede liberar a su hijo si es su primer ministerio en su casa? ¿No será que no tiene la estatura verdaderamente espiritual que tiene que tener? ¿No será que nada más usted nació pero no creció? Mucho menos multiplicarse, mucho menos producir, hermano, para la obra de Dios ganancia. Acuérdense que el Señor va a venir a pedirnos cuenta porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Estoy ocupando un espacio en la iglesia que verdaderamente no estoy beneficiando? ¿O verdaderamente yo soy de bendición para mi iglesia? ¿O usted es, hermano, piedra de tropiezo para su iglesia? Medite usted. Entonces, después de esta cuarentena, espero que si usted escuche esto, piedra de tropiezo, hoy sea ya de bendición y crezca. Hay que crecer, madurar en el espíritu, porque no podemos seguir siendo enanos como este arbolito, mire, como el síndrome de Peter Pan. Amén. Creyendo ser adolescentes solo porque llevamos años en el ministerio. Hay muchos que llevan 30, 40 años de cristianos, pero siguen igual de enanos, solamente con el nacimiento, pero no han crecido, no han madurado. Por eso no tienen ministerio, por eso andan, hermanos, de iglesia a iglesia a iglesia. Y así se van a quedar. Cuando Cristo venga, así se van a quedar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con su vida? Porque verdaderamente no ha crecido, no se quiere sujetar, no recibe la palabra, le duele la palabra y como le duele la escupe, la vomita. Entonces eso no va a poder tener un crecimiento si no recibe la palabra y no renuncia y no acciona. Amén. Hay que escuchar palabra, hay que ser oidores, pero dice la palabra que hay que ser hacedores. Amén. Entonces de nada sirve que yo escuche un buen sermón y diga, gloria a Dios, qué mensaje, qué buen mensaje. ¿De qué sirve? Amén. Mejor me quedo callado y lo pongo por obra. Porque de nada sirve que yo me alegre, qué buen mensaje, wow, me alegró este mensaje, en realidad habló a mi vida. Pero cuando un mensaje habla a mi vida, yo tengo que ponerlo por obra. Porque de nada sirve que yo lo oiga y yo nada más diga, wow, qué mensaje, pero en realidad, hermano, solamente me quede con la pura emoción y no de fruto. Amén, no puede yo crecer. Entonces tenemos que nosotros llegar a la actitud. ¿Cuál es tu actitud? Amén, sobre todo esto que está pasando ahorita. ¿Qué actitud tienes? Amén. ¿Qué actitud tendría Jesús sobre todo esto, hermano Isaías, ahorita? Si tuviera Jesús aquí en medio nuestro, ¿qué actitud tuviera Jesús? Amén. ¿Cómo actuaríamos nosotros? ¿Igual que Jesús? Dice que Jesús, cuando estaban los discípulos en la barca, dice que Jesús estaba tranquilo. Dice que Jesús tenía una paz. ¿Y qué le dijo? Señor, por favor, despiértate que perecemos.
Entonces, Hombre de poca fe. tendríamos que tener la actitud de Jesús. Nosotros estar tranquilos, mantener la paz. Dice que tenemos que mantener la paz en medio de la tormenta. Tenemos, el pueblo de Dios, tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Amén. Esta paz que Dios nos ha dado, hermano, el mundo no la entiende, pero tú y yo sí que somos hijos de Dios. Entonces, pero solo la vas a poder entender en el crecimiento. En el nuevo nacimiento no. Amén. En el nuevo nacimiento solo es quiero mi leche, mami. Quiero mi leche. Puro pedir y pedir y pedir. Amén. En el crecimiento no. En el crecimiento tú ya das. En el crecimiento tú ya confías. Tú ya pones tu fe, tu mirada en el Señor. Entonces, hermano, la iglesia necesita madurar. La iglesia necesita llegar a una estatura, amén, a un nivel espiritual, amén, alto, que Dios quiere que nosotros lleguemos. Entonces vemos que nosotros tenemos que gozarnos en estas pruebas. Amén. Entonces tenemos que llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, verdaderamente yo me pregunto, pregúntese usted, ¿estoy creciendo para dar fruto? ¿O verdaderamente tengo el síndrome de Peter Pan? Porque hay gente, hermano, que no va a llegar a tener un legado. Hay gente que no va a llegar a tener discípulos. ¿Por qué digo esto? Porque verdaderamente no ha crecido. Solo predican. Predicadores hay donde quiera. Hay muchos que predican donde quiera. Amén. Usted sabe que el Facebook está saturado de muchos predicadores. Amén. Pero carecen de fruto, carecen de multiplicación. Aleluya. Carecen, hermano, verdaderamente de producir buena cosecha al Señor. Amén. Entonces lo que Dios espera es ganancia de nosotros, espera fruto. Nada sirve, hermano, que verdaderamente que nosotros tengamos legado, pero no tengamos a nadie a quien dejarle legado. Entonces muchos dicen que va a haber gente que no va a llegar a tener un legado porque no ha crecido. Eliseo, ¿te acuerdas? De Jesse se llevó el legado. No se lo dejó, tenía que dejárselo a Jesse, pero Jesse, ¿dónde estaba Jesse? Jesse solamente puro servir y servir, pero hay muchos servidores que sirven y sirven y sirven, pero de nada sirve que sirvan. Como hay muchos que saben, hermanos, tienen tanto conocimiento. Acuérdense que los discípulos tenían conocimiento. Pablo tenía un conocimiento y perseguía a la iglesia de Cristo. Entonces de conocimiento no basta. A mí no me basta tener conocimiento de la palabra. Lo que, ¿sabe cuál basta? Crecer en la palabra. Amén. Madurar en la palabra. Nada sirve conocer la palabra. Nada sirve que yo sepa de Génesis hasta Apocalipsis si verdaderamente no pasa nada. Lo que verdaderamente va a impactar allá afuera al mundo es mi crecimiento espiritual. Amén. El cambio espiritual. Porque si sigo siendo natural y no paso a lo espiritual, yo sigo siendo carnal. Yo sigo siendo, hermano, tengo siendo el mismo del mundo. Lo que yo era allá lo estoy siendo igual en la iglesia. Entonces tiene que haber un cambio en nosotros. Dios nos sacó del mundo para ser diferentes. Amén. No nos sacó para ser igual al mundo, sino nos sacó para ser diferentes. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que seamos diferentes. Amén. Que no nos comparemos, que verdaderamente haya un impacto al mundo. Amén. Entonces vemos, hermano, que el crecimiento, ¿qué es lo que trae? Trae producción. El crecimiento trae multiplicación. El crecimiento va a traer una reproducción, va a traer un aumento. Y trae, hermano, ¿sabe cuál es lo que trae también? Trae los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que trae el crecimiento. Va a haber producción, va a haber reproducción, va a haber aumento y va a traer frutos. Eso es lo que trae la estatura espiritual. Amén. No hay que conformarse solamente con el nacimiento. Tenemos que madurar, tenemos que crecer espiritualmente. Entonces, tienes que crecer espiritualmente. Amén. Gloria a Jesús. Le digo unas palabras, hermanos, ahí. Aleluya. Gloria sea al Señor. Amén. A todos esto va primeramente a todos los 5 ministerios de la casa del Señor. Primeramente sabemos que no es la multitud de la gente que haya una congregación. Eso lo sabemos todos, amén. Pero nosotros somos la iglesia en espíritu. Nosotros, amén. Cada persona, por ejemplo, cada apóstol, evangelista, profetas, pastores, maestros, amén, como los que sirven la casa del Señor, amén, no solamente de servicio, como dice nuestro pastor, sino que ir más allá de lo que Dios quiere que verdaderamente nosotros como ejercer como un ministerio, porque, amén, ahora los apóstoles quieren pasar como profeta. Y los profetas quieren accionar como apóstol. O sea, hay una confusión, hay un revuelto. No tiene que ser así, sino que tenemos que, si el Señor dijo que tú eres, aleluya, profeta, tienes que mantenerte ahí
ejercer ese ministerio, porque ese ministerio donde vas a entregar cuenta con Dios. A los apóstoles también tiene que ejercer como un diseño lo que tiene que hacer en un apostolado. Por eso nosotros estamos revueltos hoy en día, por eso Dios está cansado de tanta, aleluya, cosas que Él ni siquiera ha hablado, ni siquiera ha revelado, ni siquiera ha dicho nada, y la gente emocionalmente, todo el mundo quiere profetizar hoy en día, pero no es así, sino que nosotros, a los que están conectados, gracias a Dios por prestar atención, amén, de los mensajes que se transmiten en este lugar, Cristo Rey Vencedor, amén, como nuestros pastores, amén, traemos su servidor también aquí, amén, todo lo que yo predico, amén, fue crecido en este lugar, todo lo que yo doy ahora, amén, es el mismo mensaje que fui aprendido en este lugar también, para que así estamos en un mismo sentir, en un mismo padecer, en un mismo ministerio. Yo no puedo traer otro de la prosperidad porque no es esa la que me enseñaron, amén. Así es que Dios no ha dicho eso, sino que Dios siempre nos ha mantenido una exhortación a la iglesia. Dios siempre nos ha mandado para, como en los tiempos de Juan Bautista, preparar el camino para el Señor. Todo dice que todo valle que están ahí disparejos, dice que aquella soberbia, ego, vanagloria tiene que bajar para que la tierra esté nivelado. A los que están altivos, aleluya, tiene que estar ahí un mismo nivel, preparar el camino. O sea que hay que ver un nivel verdaderamente donde Dios quiere para que Él levante. Juan Bautista decía que era necesario que Él se humillara, que Él, aleluya, tomara como, aleluya, humillarse, entonces para que el Espíritu de Dios, amén, crezca en Él. Así es que nosotros tenemos que entender eso, que recibir la palabra es una cosa, accionar la palabra es otro nivel de vida. Así es que tenemos esta oportunidad de escuchar la palabra. Mira qué bueno es Dios, permite hasta su propia casa, hermano. Qué bueno es Dios, que, hermanos, dale gracias a Dios que a nosotros no nos ha tocado, amén, al fondo esta corrección. Dale gracias a Dios que, Señor, todavía sigo viviendo y aprovecho. Imagina a la gente que ya se fueron, que ni siquiera supieron cuándo viniera la muerte en su vida, y ahora quisieran escuchar este mensaje. Sabe que el cuerpo muere pero el espíritu vive, y ahora si están atormentados, imagina cuánta oportunidad tuvieron y ahora ni siquiera tiene tiempo de tener ni siquiera un segundo para de misericordia. Por eso hoy es el día de que usted se ponga a cuenta con el Señor. Señor, aunque me dolió, pero acepto la palabra, aunque me están pegando duro, pero aquí estoy. Dígale, heme aquí, envíame a mí, heme aquí estoy dispuesto a recibir, porque yo quiero crecer. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así es, mi hermano. No crecimiento, no hay fruto. Amén. Amén. Sin crecimiento no hay fruto. A veces, hermano, queremos ver frutos en alguien que verdaderamente no ha crecido. Primeramente tenemos que ver su crecimiento, si no, no va a poder dar fruto. Amén. Entonces necesitamos crecer, necesitamos madurar para poder dar fruto. Amén, gloria a Jesús. Vamos a darle gracias al Señor, amén, aleluya, por unas almas, amén, aleluya, que quieren serse miembros de la iglesia Cristo Rey Vencedor, amén, pero están a lo lejos, están a la distancia, pero sabemos que a través de los medios, a través del internet, a través del Facebook, se han estado conectando ellos mucho a los mensajes de esta iglesia. Dice que se están alimentando de los mensajes, les ha gustado mucho, amén, la palabra de esta iglesia. Entonces ellos nos hablaron y dijeron que quieren hacerse miembros de la iglesia, si podían. Claro que sí pueden hacerse miembros, amén, aleluya, porque sabemos que el Espíritu Santo está en todas partes. Lo podemos ministrar, la podemos ministrar acá, amén. Desde se les dijo a ellos, amén. Uno de ellos es Engelbert Zamora Pérez, amén. Arlene Poblete Ríos, amén. Violeta Carolina Zamora, David Israel Zamora Poblete, María Concepción Violeta Pérez Castillo, y número 6, Roberto Vázquez López, desde Acapulco, Guerrero, México. Aleluya. Amén.
Gloria a Jesús, los estamos presentando, los vamos a presentar, vamos a orar por ellos, Gloria a están Dios. conectados ahí, entonces vamos a orar por ellos, vamos a orar por sus vidas, amén. A veces, hermanos, nosotros no valoramos lo que estamos en casa. Ay, poder A veces de Dios. por otros que Aleluya. me han escrito desde varios países, Santo, me han llegado santo. varios mensajes y me han dicho, pastor, cómo quisiera estar ahí, cómo quisieras vivir en Los Ángeles para poder asistir allá a la iglesia que usted está pastoreando. Y le digo, pues, amén, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Todo se puede un día. Si verdaderamente pues por acá se viene, visítenos. Si viene un día, le dan la visa, véngase, dése una vuelta, visítenos a la iglesia, aquí estamos. Pero le dije, Dios puede hacer muchas cosas, pero le dije, lo importante es que usted se conecta, usted recibe, y eso es lo importante, amén, que reciba la palabra, porque a muchos les está haciendo de bendición esta palabra, amén. Muchos ya están cansados, me han dicho de que verdaderamente no miran crecimiento espiritual y se han alimentado de los mensajes, se han alimentado de esta palabra y han tenido también liberaciones. Me ha tocado, amén, orar por personas de El Salvador, amén, de Argentina. Amén, me han llamado para liberación, para poder administrar por teléfono. He estado ministrando a personas, amén, desde esa distancia y el Señor las ha libertado, amén, han tenido esa liberación. Sabemos que el Espíritu no hace uno la obra, la hace el Espíritu Santo, amén. Pero a mí no me gusta verdaderamente decirlo al público, ¿verdad? Al pueblo, porque yo sé que esto es en secreto de parte de Dios, pero a mí lo que les hago esto saber es para que verdaderamente nosotros valoremos más los de casa, amén, amén, un llamado a los de casa, que muchas de las veces valoramos todo hasta que verdaderamente no lo tenemos. Ahorita los de casa valoren lo que tienen, la palabra verdaderamente que se está dando en nuestra iglesia, lo que Dios nos da, el Espíritu Santo, no es para la gloria de nosotros, para la gloria del Señor. Porque yo sé que esta palabra muchos la desprecian, porque es fuerte, es una palabra que verdaderamente trae alivio, primeramente va a traer herida a tu corazón, primeramente te lo digo, pero después de la herida viene la sanidad, porque Dios sana, Dios hiere y Él sana. Amén. Muchas veces decimos, no, el pastor como que le dijeron mi vida. No me falta que diga la dirección y el nombre de mío para que ya digan que soy yo. Pero en realidad no soy yo, es el Espíritu Santo. Amén. Que nos lleva a través de la predicación y a través de la palabra de ciencia que Él nos da. Amén. Gloria a Jesús. Entonces vamos a orar por ellos, ahí pueblo del Señor. Amén. Ahí se está en su casita. Quiero que se una conmigo en oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Cristo de la gloria, por Padre Santo, por cada uno de tus hijos que están allá en Helber, Señor Padre Santo, Zamora Pérez, Padre, por Arlene, Señor Poblete, Señor Ríos, por Violeta, Señor Carolina Zamora, por David Israel, Señor Zamora Poblete, Padre Santo, Señor, por María Concepción Violeta Pérez Castillo y por Roberto Vázquez López, Señor, desde Acapulco Guerrero, allá donde está, Padre, los bendecimos y te damos gracias, Padre Santo, Señor, porque ellos, Padre Santo, mi Cristo de la gloria, tú les has puesto, Señor, a ellos serse miembros de esta iglesia, Padre. Desde Padre Santo te pido que seas tú limpiando, Señor, el internet, Padre, limpiando los aires para que tu palabra llegue hasta allá en esta hora. Ministramos, Padre, a través de tu palabra esos corazones, esas almas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a cada uno de tus hijos, Padre Santo, y los declaramos, Señor, miembros, Padre Santo, de esta iglesia, Cristo Rey Vencedor, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Y seas tú hablando a cada uno de ellos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Dios. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de ellos. Los bendecimos, Padre, que ellos crezcan, Señor. Primeramente, Señor, te pido espiritualmente, Señor, en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra, Señor, que primeramente es tu reino, Señor, en el nombre de Jesús, y lo demás viene por añadidura, Padre. Le damos gracias, Señor, a cada uno de ellos, Padre Santo, Señor, por conectarse siempre, Señor, Padre Santo, y ver los Padre Santo, los mensajes, Padre Todopoderoso. Y así te pido, Padre, que tú abras el entendimiento, que tú soples, Padre Santo, el espíritu de entendimiento en ellos, en el nombre de Jesús, para que ellos reciban, Señor Padre Santo, tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén, en amén. Aleluya. Gloria a Jesús. También tenemos, amén, la petición de nuestra hermana Villordo Hermelinda Silvia. Pide oración por fortaleza. Claro que sí, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu hija Villordo Hermelinda Silvia, Padre. Te damos, Padre Santo, primeramente gracias por su vida. Te damos gracias por, Padre Santo, Señor, por su hogar, por cada uno de ellos, Padre Santo, de su familia. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo. Ella te pide, Padre Santo, que tú le des fuerza espiritual en esta hora. Te pedimos, Padre, nos unimos, Señor, en este clamor, Señor amado Dios. Pido que tú le des fuerza espiritual, Señor. Venga esa fortaleza que solo viene de ti. Dale fuerzas como de búfalo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús bendecimos su vida. Reprendemos cualquier enfermedad que quiera venir a tocar su cuerpo, lo cancelamos en el nombre de Jesús, Padre. Bendecimos su vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, en amén. Gloria a Jesús, Dios es bueno. Aleluya. Así le damos gracias, amén, por nuestros hermanos allá en Acapulco Guerrero, México. Amén. Gloria a Jesús. Yo sé que Dios va a abrir puertas.
De repente, amén, de pronto el Señor va a abrir un ministerio allá, Amén. amén, algún pastor que quiera, amén, gloria a Jesús, levantarse allá, le damos la cobertura de parte de esta iglesia allá en Acapulco para que ellos puedan ahí congregarse, amén, con la cobertura, amén, de este ministerio. Pero tiene que ser un pastor que se ponga en contacto conmigo para poderle verdaderamente, amén, entrevistarlo y ver qué enseñanza tiene, porque cualquiera verdaderamente trae cualquier enseñanza y no, tiene que ser verdaderamente la enseñanza de este ministerio, tiene que ministrar. Nosotros somos, amén, que creemos en la revelación del Espíritu Santo, amén, somos un ministerio de ministración del alma y liberación, amén, y tiene que estar en el mismo sentir, amén, para poderle dar la cobertura a alguien. Gloria a Jesús. Y así Dios me le guarde. Gracias por conectarse, gracias a cada uno de ustedes, amén. Le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Bendiciones. Aleluya.